amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, pues hoy les voy a platicar de dos cosas básicas que todos debemos de saber para sacar el mejor provecho de nuestras cámaras. Y como les estaba diciendo al principio de este video, justamente hoy les voy a platicar dos cosas básicas que todos debemos de saber para sacar el mejor provecho de nuestras cámaras. Y estas son el balance de blancos y la velocidad mínima en la que debemos hacer fotografías dependiendo del objetivo que estemos utilizando. Bueno, pues les voy a platicar un poquito cómo es esto. El balance de blancos, seguramente muchos de ustedes ya se han estado peleando con él, o han utilizado o han escuchado algo de él, pero no sabemos exactamente muy bien qué es lo que es. Bueno, pues científicamente platica o habla sobre la teoría del color y la teoría de la luz y la calidez o la tonalidad dependiendo de la luz en la que estemos. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, que estamos en un día soleado y hacemos fotografías y las fotografías salen o muy frías o salen como muy cálidas y no es como el tono real al que nosotros estamos viendo en el momento en la escena, ¿no? Básicamente el balance de blancos es esto, ¿no? Balancear muy bien como las escenas en las que estemos fotografiando, dependiendo muchísimo de la luz que tenga la escena misma. En este caso, bueno, el balance de blancos justamente lo que hace es balancear los ambientes para que se vean lo más real posible en nuestra cámara. Podemos utilizar de diferentes formas esta función de balance de blancos. La mayoría de las cámaras tienen ya ciertos parámetros determinados para ciertas situaciones lumínicas. Las podemos encontrar como lluvioso, nublado, interior o día soleado, ¿no? Básicamente esto es como la forma más fácil de hacerlo. Literal, si nosotros nos ubicamos en un exterior y está el día soleado, bueno, pues ponemos nuestro balance de blancos en soleado y en automático la cámara identifica los tonos de un día soleado y corrige automáticamente como esta parte de la luminosidad y los tonos que nos está dando la misma luz del sol. Y de la misma forma funciona cuando estamos en un interior. Hay muchas iluminaciones en interior que regularmente pintan todo de verde o tienen unos tonos muy raros, aunque nosotros estando en vida real pues vemos como la luz blanca, por ejemplo. Muchas veces en cámara se llega a ver de algún cierto tono. En este caso a mí me ha pasado muchísimo que en la mayoría de los interiores donde estoy y prendo las luces del lugar, me saca como unos tonos tirándole al verde. Esto también se corrige obviamente con el balance de blancos, que puede ser directamente automático en la cámara, que es lo que les estaba comentando, que son estos parámetros que ya están predeterminados. Y podemos escoger, por ejemplo, luz de tungsteno. Luz de tungsteno es regularmente la luz que está justamente en todas las casas, que es como estas luces blancas que son como de focos ahorradores. Entonces, bueno, nosotros al colocar este tipo de parámetros, automáticamente la cámara como que justifica o corrige todo lo que no querramos que se vea. Pero también hay otra forma manual de hacerlo, y esto es en los grados Kelvin, que regularmente lo encontramos con una K, igual en la misma paleta de selección, en donde está la parte de balance de blancos. Y esta es la parte como más importante y que más debemos usar. En este caso, por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimo que de repente hago colaboraciones o sesiones o trabajo en equipo con otras personas que traen también cámara fotográfica o de video. Y en esta parte es como muy importante que todos estén alineados en la misma cantidad de grados Kelvin, porque si nosotros utilizamos una autobalance o un balance predeterminado dentro de la cámara, lo que va a pasar es que cada uno va a estar en situación diferente. Por ejemplo, es muy diferente estando en un evento, en una boda o algo así. Si estás tú de frente al escenario, pues hay luces que te están dando como de frente hacia la cámara, y estas pueden ser tal vez azules, ¿no? Entonces la cámara interpreta que hay más tonalidades azules y entonces corrige hacia los cálidos. Y por otra parte, el otro fotógrafo o la otra persona que esté contigo trabajando en ese evento está del otro lado del escenario, en donde las luces vienen más hacia cálidos, ¿no? Por ejemplo, o fríos, por ejemplo, y entonces la cámara hace lo contrario a lo que tu cámara está haciendo. Entonces acá la forma más fácil de poder corregir como estas situaciones, y para que no tengamos problema al final al editar todas las fotografías y que todas se vean pues relativamente igual o que fueron tomadas como con la misma cámara, debemos utilizar los mismos grados Kelvin en todas las cámaras que estemos teniendo en la producción. Esto juega tanto para fotografía como para video. Es súper importante tener claro también que hay una temperatura estándar que es 5600 grados Kelvin, que en teoría es la luz, es el color o la tonalidad que la luz nos da como en su mejor momento, ¿no? Entonces es como la temperatura estándar en donde cuando estemos en exterior, si utilizamos 5600 en un día, vaya, que no tenga nubes y que esté el sol bonito y demás, las fotos van a salir impecables. Pero si estamos en una situación en donde el sol no esté ya muy abajo o esté muy nublado el día, regularmente todo esto se torna un poco más azul. Aquí es donde la temperatura de color también nos va a jugar muchísimo,
para poder corregir o para poder hacer o dar la sensación que nosotros querramos. Entre menos temperatura de color nosotros pongamos en nuestros grados Kelvin, la escena se va a ver más fría, más azul, se va a tirar más hacia como estos tonos fríos, azules, y entre más nos subamos nosotros en temperatura de color, los tonos se van a ir como más cálidos, ¿no? También acá se vale muchísimo jugar con esto. También de repente, si nosotros queremos tener no sé, una escena más fría y estamos en una situación de sol como muy cálido, bueno, pues podemos jugar un poco con esta parte de la temperatura de color, irnos hacia la parte más baja para tener como estas tonalidades más frías, y automáticamente la escena se nos va a transformar en un como nublado frío con tonos azules, aunque tengamos una escena bastante soleada o con mucho tono cálido en la misma parte donde estemos, ¿no? Esto también es muy padre porque, como les comento, podemos jugar muchísimo con las diferentes sensaciones que querramos dar con lo que estemos grabando o fotografiando. Y por otro lado, como les estaba diciendo, esto es un poco difícil de explicar. No sé exactamente cómo, si lo voy a explicar bien, pero voy a tratar de dar la mejor explicación posible. Todos los lentes que estemos utilizando, ya sean para APS-C o para full frame, todos tienen longitudes focales, ¿no? En este caso yo estoy utilizando en esta cámara un 16-35, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en el 16 pues, es el ángulo más abierto y el 35 es el ángulo más cerrado de mi lente. Entonces, si yo quisiera hacer una fotografía en mano alzada, esto es una como ley o teoría o como forma de poder estar como de la forma más segura para poder hacer una fotografía con velocidad baja. En teoría, bueno, si yo utilizara en este lente que tengo acá el ángulo 16, que es el ángulo más abierto, la mínima velocidad con la que debería de tomar esa fotografía es 1/16 de segundo. Porque en teoría, como está tan abierta la toma, bueno, si me tiembla un poquito la mano, no se va a notar tanto o no voy a tener vibraciones que se noten cuando yo ya saque la fotografía hacia el programa de edición. Entonces, 1/16 sería en teoría la mínima velocidad en la que lo estaría fotografiando para estar como de la forma más safe. Obviamente esto depende muchísimo también si tenemos un muy buen pulso. Bueno, pues podemos bajarnos mucho más, ¿no? Pero bueno, esto es como una, digamos, como una tabla de lo que puedes hacer o lo que no debes hacer dependiendo del equipo que estés utilizando. En este caso, bueno, yo creo que tengo o me considero una persona que tiene bastante buen pulso, entonces puedo hacer fotografías todavía con mucho más abajo de esta velocidad. Aparte de que, bueno, las cámaras actualmente ya todas traen muchos sistemas de estabilización bastante buenos y te permiten todavía bajarte un poco más en la velocidad para hacer estas fotografías como con velocidad más lenta, ¿no? Pero bueno, esta teoría nos habla sobre esto justamente y básicamente es la misma si utilizamos un lente 70-200, por ejemplo, y lo hacemos o estamos utilizando el 200, que es la longitud más larga que alcanza este lente. Pues en teoría deberíamos de hacer la fotografía en 1/200 porque al tener mucho más zoom en la toma es más fácil que nos tiemble la mano, ¿no? Con tantito movimiento que nosotros hagamos pues ya se va a notar en la toma que estemos haciendo. Entonces en teoría se tendría que utilizar 1/200, pero volvemos a lo misma de que si nosotros tenemos un muy buen pulso y aparte de todo tenemos en la cámara un muy buen estabilizador o en el lente, pues básicamente podemos reducir todavía esta velocidad, ¿no? Pero bueno, estas son cosas importantes que debemos de saber porque también hay muchas veces que cuando nosotros agarramos la cámara por primera vez en nuestra vida no tenemos como mucha idea de muchas cosas, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos incluso que si movemos la cámara pues se nos va a vibrar la misma toma, ¿no? A lo mejor ya personas con más experiencia, que son fotógrafos que llevan más tiempo y más años, pues obviamente ya saben que esto no se debe de hacer o no debe de pasar y saben cómo corregirlo, ¿no? Pero bueno, este es un dato que les sirve muchísimo a todos los que están empezando en la fotografía para que empiecen a calibrar su mano y vayan empezando a conocerse también qué tanto les tiembla, qué tanto no les tiembla y tengan como estos parámetros más safe para poder hacer fotografías un poco más creativas o si quieren hacer algunos barridos o cosas así, bueno, pues a ver que con la óptica que estén utilizando pueden utilizar la velocidad de obturación diferente o más bien la velocidad de obturación igual a la que tienen en su mismo lente que estén utilizando. Y bueno, pues estas son cosas básicas que creo que debemos de saber. Hice un reel justamente en la semana pasada en mi Instagram sobre esto de la anestesia focal y muchos me estuvieron preguntando de que exactamente cómo era. Es que también como pues obviamente un reel es de 1 minuto, pues no me dio como mucho tiempo para explicarlo. Traté de explicarlo lo más digerible posible, pero creo que sí es algo que tienes que explicarlo como más a detalle, justamente también por eso estoy haciendo este video, para explicar justamente esta parte como más a detalle. Y bueno, pues si queda alguna otra duda o comentario sobre esto, igual déjenmelo por acá. No olviden de suscribirse, no olviden de darle like y nos vemos en el siguiente video.